Bien, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te quiero pedir que ahora tú hagas tu presencia también de una manera maravillosa, dándonos corazones tiernos a tu palabra, sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a recibir con poder tu palabra. Pedimos que nos ayudes a ser fieles en su explicación, en su presentación, para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, en la vida de esta iglesia, aquí en este país y más allá. Pedimos, Señor, que tú nos uses. Por Cristo y para Cristo te lo pedimos. Amén. Dice así la palabra del Señor, según a los Corintios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era la parte sur de Grecia. Grecia en aquel tiempo estaba dividido en dos partes, Macedonia en el norte y Acaya en el sur. Versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza, respecto de vosotros, es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, aquí tenemos este pasaje que el Señor nos ha regalado con relación a la consolación. Dios es quien nos consuela. En una oportunidad, una jovencita de 15 años se enfermó de repente y cayó en cama, totalmente paralizada de uno de sus lados, y además quedó casi ciega. En una visita más que el doctor hizo a su casa, en presencia de sus padres, la examinó, la evaluó, y después dijo en voz bajita a los padres, realmente ella ha visto mejores días, como diciendo, ya de aquí en adelante es hacia abajo. Ella ha visto mejores días. Pero la niña escuchó al doctor y rápidamente le dijo, no, doctor, mis mejores días están todavía por llegar cuando yo vea al Rey en toda su belleza y gloria. Esa es nuestra esperanza. Aquí tendremos aflicción. Aquí tenemos aflicción y tendremos aflicción. ¿Usted se acuerda que hay tres etapas en la vida nuestra? O estamos en una prueba, o estamos entrando a una prueba, o estamos saliendo de una prueba. Pero las aflicciones son parte de nuestra vida. Mientras estamos aquí en esta tierra, en esta vida, vamos a tener aflicciones. Algunos más severas que otros, pero vamos a tener aflicciones. Y nuestra esperanza, amados hermanos, nuestra esperanza es mantener nuestros ojos abrazando a Cristo el Rey, nuestro Salvador, Cristo nuestro Redentor, el que es, el que era y el que ha de venir.
concentrarnos en Él. Nada, amados hermanos, nos puede dar mayor esperanza que tener la vista colocada permanentemente en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es el que ha prometido recibirnos. Él fue el que dijo a sus discípulos que Él se iba, pero regresaba para buscarlos. ¿Para qué? Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Por lo tanto, podemos confiar en su persona y podemos confiar en sus promesas. Amados hermanos, sus promesas son historia. Piense bien en eso. Las promesas de nuestro Señor son historia. Están selladas, van a suceder, van a venir, se van a cumplir. Y es imposible vivir en esta vida sin pruebas, porque ellas vienen, pasan y se renuevan. Y con ellas, amados hermanos, nosotros podemos vivir desconsolados si no mantenemos los ojos en Cristo. Por lo tanto, quisiera que esta mañana, en un tiempo breve, podamos nosotros volver nuestros ojos al Señor para en Él hallar consolación. Y lo que encontramos en este pasaje de 2 Corintios es 10 veces que el pasaje que el Espíritu de Dios utiliza a Pablo para mencionar la palabra, ya sea el sustantivo o el verbo parakaleo. Paracletos, parakaleo. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo es llamado el Paracletos. ¿Qué significa eso? Bueno, es la palabra griega que se refiere al Espíritu Santo y es utilizada, el parakaleo es utilizada como consolar, como exhortar, ¿y qué significa? Básicamente significa estar al lado de, estar con alguien, estar al lado de alguien. Principalmente en los momentos de necesidad. Y aquí en el pasaje nosotros vemos 10 veces. Versículo 3, bendito, por cierto, Pablo comienza con una doxología, comienza con adoración. Va a hablar de pruebas, va a hablar de dificultades, pero comienza con adoración. Es muy interesante. Y él dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nuestro Dios es Dios de toda consolación. Y Él nos consuela, dice, de todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El Señor habla mucho aquí sobre consolación. Está enfatizando la consolación y el consolar. Hay consolación para los que están en tribulaciones, hay consolación para los que están en pruebas, hay aliento, hay fortaleza. Dios promete eso, promete dárnoslo. Y nosotros podemos ver básicamente 3 cosas aquí. Hay mucho más, pero vamos a ver esas 3 cosas. Número 1, la base de la consolación. Encontramos ahí en versículo 3 que Dios es Dios de toda consolación, pero antes dice que Él es, ¿qué? Padre de misericordias. Y es interesante que lo dice en plural, Padre de misericordias. Padre significa, a menudo en el Antiguo Testamento, significa fundador, originador o propulsor. Por ejemplo, y no solamente en el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea, porque el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 44, dice que el diablo es padre de mentira. Okay. Él fue el que comenzó a mentir. Y nosotros vemos evidencia de eso también en Génesis 3. En Génesis capítulo 4, versículo 21, dice que Jubal
fue padre de los que hacen instrumentos musicales. Y así pues nosotros nos referimos a Abraham como el padre de la fe. La Biblia no lo dice, pero nosotros sí nos referimos a él, porque la Biblia dice que sí, que la fe para creer es en él, comienza en él. Siempre, desde Adán, la salvación ha sido por medio de la fe y ha sido por gracia. Pero con Abraham comienza ya de manera formal el pueblo de Dios, y por eso nosotros referimos a él como el padre de la fe. Y estimados hermanos, la misericordia es lo que, vestirnos de misericordia es lo que nos va a ayudar a entender lo que es la consolación, a poder recibir consolación y poder eventualmente dar consolación. Nuestro Dios es Dios misericordioso. Y el Señor Jesucristo nos da una parábola muy interesante, en la que nosotros llamamos el hijo pródigo. Recordamos ese padre con el hijo perdido. Y el versículo 20 de Lucas 15 dice, y cuando aún estaba lejos, o sea, cuando el muchacho decidió, después que vivió en pecado, decidió regresar donde su padre, dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, nosotros leemos la historia y vemos que el hijo se arrepintió. Porque cuando todo su pecado, los resultados, las consecuencias de su pecado vinieron y cayeron sobre él, él abrió los ojos. ¿Qué estoy haciendo? Se arrepintió y decidió volver donde su padre. Y volvió donde su padre mansito, volvió arrepentido, volvió humillado. El hijo volvió destrozado por causa de su propio pecado, abandonado y rechazado por aquellos que decían que eran sus amigos cuando él tenía dinero. Y vino seguramente muy delgado, porque la historia dice que él había una gran hambruna en la región. Y él, después que lo perdió todo, él trató de que le dieran un trabajo y lo mandaron a cuidar cerdos. Terriblemente humillante para un judío. Y no solamente eso, sino que él quería hasta comer de las algarrobas de los cerdos, y el dueño de los cerdos le dijo que él no se podía comer eso. Hambriento, completamente andrajoso, probablemente malnutrido y probablemente maloliente también, con un espíritu aplastado, pero su corazón ablandado. Él volvió a su padre. Y su padre fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque era su hijo. Su hijo no lo merecía, pero él es padre. Dice, lo vio a lo lejos. Su padre estaba expectante. Día tras día esperaba el regreso de su hijo. Y lo vio y salió corriendo. Tuvo misericordia de él. Corrió y se echó sobre su cuello. No le importó la condición del momento de su hijo, andrajoso y maloliente. Le besó. Normalmente en la cultura judía son los hijos que besan a los padres, pero aquí fue el papá que besó al hijo. El hijo, arrepentido y sufriendo las consecuencias de su conducta de pecado, sintiéndose un indigno y humillado. Si podemos imaginar la condición de esta persona, de este muchacho, de este hombre, aplastado completamente, él necesitaba ser consolado. Él estaba sintiendo el peso de su pecado, de su conducta pecaminosa. Y claro, podemos nosotros muchas veces lo que hacemos es que le tiramos al soldado herido, ¿verdad? Pero el Señor nos está diciendo aquí, hagamos lo contrario.
abracemos al soldado herido, consolemos al soldado herido. Vayamos donde él, abracemos y besemos al que está en angustia. La actitud, el abrazo y el beso del Padre seguramente fueron de gran consolación para el Hijo. Sabemos que es una parábola y no todo lo que hay en las parábolas, no todos los detalles de las parábolas deben ser interpretados. Pero hay algo interesante, el Padre no habla hasta que el Hijo habló. Porque ser paracleto, consolar, es estar al lado de. A menudo lo más imprudente que hemos oído y que podemos hacer es comenzar a decir cosas a la gente que está sufriendo. Eso lo vemos en las funerarias, vemos con la gente que está muy enferma, y cosas como esas, no, pero si tú supieras, mira, hay gente que está mucho peor que tú. Ajá, gran consolación, gracias. Como que eso va a traer aliento a mi alma. Viendo que el otro sufre más que yo, pues eso va a traer aliento a mi alma. Decimos cosas terribles. ¿Por qué no solamente callar y estar al lado de? ¿Por qué no sencillamente abrazar y besar? Nuestro Padre nos consuela. Como el Padre del Hijo pródigo, nuestro Padre celestial se coloca a nuestro lado. En Isaías 55, versículo 12 dice, yo soy vuestro consolador, dice Jehová. Isaías 66, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Así como una madre consuela a su hijo, así yo voy a consolarlos a ustedes. Y ahí mismo en 2 Corintios capítulo 7 dice, pero Dios que consuela a los humildes. Usted sabe que los soberbios no pueden ser consolados. No se dejan ser consolados. Están demasiado alto. Son mejores que todo el mundo. Yo no necesito tu consuelo. Pueden estar rompiéndose la cabeza, pueden estar rompiéndose en 1000 pedazos. Pero no quieren, no pueden aceptar consolación. Pero el Dios consuela a los humildes. Así, dice, el Señor consuela. Vamos a 2 Corintios capítulo 7, versículo 6. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Interesante. Pablo dice, yo me sentí consolado con la presencia de Tito. Saber que Tito venía y que Tito llegó, eso me consoló a mí. ¿Quién era el maestro? Era Pablo, pero se consoló con la visita de su discípulo, con la presencia de su discípulo. La misericordia nos ayuda a tener consolación, tener compasión, identificarnos con el dolor. Porque, amados hermanos, si tú no estás en una prueba, espera unos pocos días. Espera unos pocos días, vas a entrar a una prueba. Vas a necesitar consolación. Vas a necesitar fortaleza y aliento. Vas a necesitar que otros te digan, estoy orando por ti. Nosotros en esta iglesia tenemos aproximadamente una asistencia, ha sido muy irregular desde la pandemia, pero digamos que de 300 personas. ¿Usted se imagina si 300 personas oraron por ti? Continuamente. Porque si somos 300 y todos estamos orando los unos por los otros,
Sería una gran... Ay, pero 300 personas, pastor, esa es una persona por día en el año. Y si tú oras por 10 al día, sencillamente colócalos delante del Señor. La misericordia. Pero también vemos aquí en este pasaje otra cosa interesante, que es el propósito de la consolación. Estar al lado de, fíjense, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y después dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, vamos a ser consolados. Vamos a ser consolados en las tribulaciones. Debemos recibir, aceptar esa consolación, ese aliento, esa fortaleza. A veces recibimos un versículo bíblico, una llamada, un simple comentario, hermano, estoy orando por ti. No es necesario dar una cátedra. Sencillamente que sepan que tú estás ahí. Hermanos, somos una familia. Saber que estamos ahí y que están ahí a mi lado, eso no quita la prueba, pero ayuda a soportar la prueba. Para ser animados, propósito de la consolación, ser animados, fortalecer, alentar, sostener. Y aquí regresamos al tema, como dice el pastor Wiersbe, escribió pastor Wiersbe, Pablo inicia todo esto con una doxología. ¿Qué significa doxología? Es una expresión de adoración que nosotros encontramos continuamente en las cartas de Pablo principalmente. Y Pablo aquí va a hablar de sufrimiento, de tribulaciones, la necesidad de consolación, y él irrumpe con una adoración al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, las mías. Él me consuela en cada una de ellas. ¿Para qué? Para que la consolación que yo recibo, como yo soy consolado, yo también pueda consolar a otros. Pablo está diciendo, wow, pero lo primero que hay que hacer es adorar. Amados hermanos, miren, la adoración es poderosa para el alma. La adoración nos enfoca en Dios mismo. Fíjense como Pablo aquí se enfoca en Dios y da 2 o 3 características de Dios, y eso lo hace irrumpir en adoración. Nos enfoca en Dios mismo, en sus perfecciones y en sus promesas. La adoración nos recuerda la presencia continua y eficaz de nuestro Padre Celestial. En vez de la adoración desvía nuestra vista de la circunstancia y nos coloca, de la circunstancia nos coloca nuestra vista en Dios. Lo vemos eso continuamente en los salmos. Si usted lee los salmos, tenga presente eso. Usted ve como muchas veces el salmista comienza a quejarse porque mis enemigos, porque a punto de morir, porque me atacaron, porque no sé cuánto, y de repente, pero tú, Señor, cambió las cosas al enfocarse en el Señor. Wiersbe dice, Pablo no se alegra en las tribulaciones, sino que se alegra en Dios
durante las tribulaciones. Como vemos en la Escritura, Cristo es nuestra paz. Y el Señor dijo antes de irse, mi paz, yo se la entrego a ustedes. Mi paz no es como la paz del mundo, es una paz profunda, una paz increíble, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, el propósito de la consolación, ser animados, ser nosotros fortalecidos, alentados, sostenidos, pero también ser capacitados, sí. La consolación nos capacita para consolar a otros, dice el Señor aquí. Nos consoló para que nosotros también podamos consolar a otros. Ayer en la tarde-noche, mi esposa logró organizar una reunión con las hermanas que perdieron sus esposos. Lamentablemente, por causa de la lluvia, pocas pudieron ir. Invitó a una hermana llamada Janet, no recuerdo el apellido de ella, que también perdió a su esposo hace como 12 años. Y las hermanas tuvieron un tiempo en casa de la hermana Lordita y sumamente agradable. Y la hermana Janet pudo traer palabras de aliento a las demás hermanas. Y todas comentaron que fue un tiempo sumamente agradable. Fue de consolación, fue de fortaleza, fue de ánimo. Una hermana que dijo, mira, no me invite a estas cosas para llorar, porque ya he llorado demasiado. Invítame para disfrutar. Y así fue. Porque necesitamos ser fortalecidos. Y esta hermana, que también pasó por esta situación tan terrible, la pérdida de su esposo, hoy está consolando, es instrumento de consolación. O sea, ella fue capacitada por Dios para poder consolar a otros también. Es parte del propósito de la consolación. Y también para ser impulsados a consolar, no solamente capacitados, sino impulsados. Y ya hablamos de eso. Además también, por último, tenemos el versículo 7, y nuestra esperanza, respeto de vosotros es firme, pero sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Esperanza. En Cristo tenemos esperanza, nuestro Dios es Dios de esperanza. Dice, en todas las tribulaciones, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice que Él es Dios de toda consolación. Amados hermanos, en nuestra iglesia tenemos 24 personas que perdieron a sus esposos. 24 damas. Pero les voy a garantizar algo. Ninguna de esas experiencias fue igual a la otra. Es diferente, completamente diferente, porque somos diferentes, familias diferentes, circunstancias diferentes. Y por lo tanto, hay muchísimo tipo de consolación. Hay personas que no han perdido a nadie, pero están enfermas. Nosotros oramos ahorita en la mañana por muchas personas e enfermedades algunas graves. Oye, ¿cuánto nosotros hemos orado por Dominguito? Y mira, oh, hermanos, no se veía nada bonito la situación Dominguito. ¿Dónde está Dominguito? Dominguito, claro, él sigue el tratamiento, pero ya él ha venido con nosotros, ha estado con nosotros. Y podemos seguir sosteniéndole en oración. El Señor a unos los sana, a otros no. A otros no los sana aquí. Recientemente, hace 2 días, partió con el Señor un pastor, maestro
en Estados Unidos, muy reconocido, sumamente conocido. Se llamaba Tim Keller, escritor prolífero. Y su hijo colocaba en Twitter algunas cosas porque ya el papá ya no podía escribir. Su hijo entonces reportaba en Twitter lo que decía su papá. Y su papá lo que decía, mira, ya está bueno, ya estoy listo, quiero ver al Señor Jesús. Ustedes recuerdan que yo continuamente estoy hablando de eso, de que no tengamos miedo a la muerte, que deseemos al Señor Jesucristo. No estoy diciendo que deseemos la muerte, no es eso, nunca lo he dicho. Deseemos al Señor Jesucristo. Y el pastor Keller, eso es lo que estaba diciendo. Deseo ver a Cristo ya. Y por lo tanto, Tim Keller ahora mismo está gozando en el Señor. Las familias son los que están sufriendo, los que necesitan consolación, pero ya él está sano. Ya él está sano. Y un día en la resurrección su cuerpo resucitará, glorificado, un cuerpo diferente, completamente sano, para nunca más enfermar. Y así como nosotros. Tenemos una gran esperanza de que la palabra de Dios realmente es efectiva, amados hermanos. Y a veces no es necesario decir nada y quizás solamente enviar un versículo o un pasaje, 2, 3 versículos, un versículo. Hoy tenemos la facilidad de los mensajitos, podemos hacerlo. O un mensaje de audio o una simple llamada. Necesitamos seguir orando y consolándonos unos con otros. Que el Señor quiera darnos a nosotros como iglesia esta bondad de ser una iglesia, hermanos y hermanas, con corazón misericordioso, listos, prestos, rápidos para consolar, sin ser impertinentes. No es necesario decir mucho. Yo no sé a cuántos funerales yo he ido. Ya no tengo ni memoria, pero yo recuerdo que comencé a ir a predicar en funerales cuando hubo un tiempo que el pastor Nino, cuando estaba de viaje, se moría uno. Y entonces Pedro. Y yo así fue que me estrené en los funerales. Yo no tenía ni idea qué hacer. Recuerdo en una oportunidad que un muchacho de 20 años, hermano de una hermana de nuestra iglesia, falleció y aún en el lecho de muerte, él rechazó al Señor Jesucristo y no quiero saber de Cristo y murió. El pastor Nino estaba de viaje. Pedro, ve a predicar. Ajá, ¿qué digo? ¿Cómo consuelo? No tenía ni idea. Sencillamente se predica la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Qué uno dice? Yo no recuerdo en todo ese tiempo sentarme con alguien a decirle cosas para tratar de consolarle. No, sencillamente me siento, doy un abrazo, me quedo ahí. Y lloro con los que lloran, así como muchos de ustedes hacen. Por lo tanto, amados hermanos, ante las pruebas que el Señor nos está trayendo, está permitiendo que nosotros como iglesia, miembros de nuestra iglesia, estén pasando por pruebas bastante duras. Recordemos que hemos sido llamados a la consolación, hemos sido llamados a consolar. Señor Dios del cielo, bendito es tu nombre por siempre. En Cristo Jesús tenemos verdadera consolación. Sabemos, Señor, que en Cristo tú eres nuestro Padre. Nosotros no somos hijos tuyos porque estamos vivos, sino por la fe en Cristo Jesús. Ahora te pido, buen Dios,
Que tu palabra consuele los corazones, fortalezca los corazones, nos llene de esperanza, de manera particular a aquellos que están sufriendo. Ayúdanos a ser una iglesia que consuela, una iglesia con un corazón lleno de misericordia y gracia. Cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, saber cuándo callar, sencillamente tender la mano, estar al lado de. Gracias, buen Dios, por consolarnos a nosotros. Y Padre, si hay aquí en esta mañana alguna persona que todavía no conoce a Cristo, Señor, ayúdales a entender que solamente en Cristo Jesús hay salvación. En ninguna iglesia, en nada que hagamos ni que dejemos de hacer. No está en ninguna otra persona, no está en mujeres, no está en hombres, está en Cristo Jesús. Él es el único Salvador, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él fue el único que fue a la cruz para cargar con nuestros pecados sobre Él, y el único que resucitó venciendo la muerte, porque Él es Señor de la vida, por lo tanto el único que puede darnos vida eterna. Si hay alguien aquí, Señor, esta mañana, que todavía no se ha entregado al Señor Jesús, sálvale, Padre. Para gloria de tu Hijo Jesús, sálvame. Y si tú estás aquí esta mañana, todavía no te has convertido a Cristo, no te has entregado a Cristo, quiero pedirte que lo hagas ahora mismo, ahí sentado en tu silla. Tú puedes pedirle al Señor Jesús perdón por tus pecados. Puedes pedir al Señor Jesús que te limpie de toda tu maldad, que te dé la vida eterna. Dile así: Señor Jesús, perdóname. Yo he pecado contra ti. He pecado contra ti, necesito tu perdón, necesito que me limpies, necesito que me des la vida eterna. A partir de ahora quiero ser tu discípulo. Me entrego a ti, Señor, y recibo tu regalo de salvación, de perdón. Yo solamente te estoy dando un ejemplo. Tienen que ser tus palabras, tiene que ser tu oración. Yo quiero orar por ti si hiciste eso. Si hay alguien que oró de esta manera, levanta tu mano y un momentito. Yo quiero solamente ver que alguien que lo hizo y quiero orar por ti. ¿Hay alguien? O si tú deseas entregarte al Señor Jesús esta mañana, queremos orar contigo. No te vamos a avergonzar, sencillamente nos vamos a acercar a ti después del culto para que oremos juntos. ¿Hay alguien? ¿Deseas entregarte al Señor Jesús? ¿Deseas perdón de tus pecados? Déjame ver tu mano. ¿Hay alguien? Bien, Señor Jesús, también muchos corazones que necesitan ser consolados aquí. Haz tú la obra para la que nosotros no somos suficientes. Recibe tú la gloria. Amén. ¿Vamos a cantar? ¿O vamos vamos a eso, cantamos de último, ¿está bien? Vamos a la cena del Señor. La cena del Señor es una celebración. Es una celebración de la obra de Cristo. Es recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Estimados, dice la Escritura que todos hemos pecado y por lo tanto estamos separados de la presencia de Dios. ¿Quién no ha pecado? El Señor Jesús. Todos los demás hemos pecado. Todos, absolutamente. Todos nosotros necesitamos un Salvador. Aún la madre de Jesús dijo, alabó a Dios su Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Y Cristo Jesús es ese Salvador. Cristo Jesús llevó nuestros pecados sobre Él a la cruz.
Ahí fue clavado, recibiendo él el castigo que nosotros merecemos. Al tercer día resucitó, aleluya. Y nosotros recordamos esa obra, que es la obra de salvación. Las buenas noticias que el pecador que merece el infierno ahora tiene oportunidad de salvación exclusivamente en Cristo. Aleluya. Y el Señor Jesús estableció esta celebración antes de Él ascender. La última noche, cuando Él estuvo aquí con los discípulos, Él tomó a los discípulos, los llevó al aposento alto para participar de la Pascua, que los judíos participan cada año. Y la Pascua es justamente el recordatorio de cómo Dios libró al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y el Señor tomó ese momento para compartir con nosotros y establecer la cena del Señor como recordatorio que nosotros en Él somos librados de la esclavitud del pecado. Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 lo establece, lo enseña de manera clara. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, como ahora lo vamos a hacer, y bebieres esta copa, como ahora lo vamos a hacer, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa es nuestra esperanza, que Él venga. Por lo tanto, si tú te has convertido al Señor Jesucristo, si has sido bautizado bíblicamente por inmersión, y si estás en buena relación con el Señor, en buena comunión con el Señor y con los demás, te invitamos a que participes con nosotros. Si nos estás visitando de otra iglesia y cumples con estos 3 requisitos, puedes participar con nosotros también. Amén. Amados hermanos, por favor. Un chiquito, dame un chiquito.
¿Hay alguien que le falta alguno de los elementos aquí abajo? Allá arriba le falta, ¿qué le falta ya? Le falta el jugo. Le falta el jugo. Allá arriba le falta el jugo. ¿Quién le falta el jugo? ¿Hay alguien más que le falta el jugo? ¿Ya? ¿Todo el mundo? Allá arriba todos están completos. Este mismo pasaje en el versículo 33 dice, esperaos los unos a los otros. O sea que eso estamos haciendo. Bien, gracias a los diáconos y a sus ayudantes. ¿Falta algo allá arriba? Ya. Okay. Bien, pues este pedacito de pan no representa, no lo es, pero sí representa el cuerpo de Cristo que fue cortado por nosotros. Por logística, naturalmente, está previamente cortado. Este poco de jugo de uva representa, no es ni se convierte en, pero sí representa la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, la sangre del nuevo pacto. Su cuerpo sacrificado, su sangre derramada, ese es el sacrificio de Cristo. Él recibió ese castigo, el castigo que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Él lo recibió. Y por eso como congregación lo recordamos y estamos agradecidos y adoramos a nuestro Señor. Lo adoramos porque Él está vivo, porque Él al tercer día resucitó y por eso podemos celebrar, porque si no, no había nada que celebrar. No tendríamos Salvador, pero tenemos un Salvador vivo, Salvador poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un día vendrá por nosotros. Por lo tanto, hermanos, comamos. Asimismo, la copa que fue derramada, representando su sangre, bebamos, hermanos.
Estamos conscientes, Padre, que al participar de este pedacito de pan y de este poquito de jugo, esto no nos hace más espirituales que nadie, sencillamente lo hacemos como obediencia a tu palabra, celebrando nuestra salvación, celebrando la obra que tú hiciste en nuestro favor, que por eso nosotros somos salvos, que por eso tú nos has juntado como familia de la fe. Somos hoy la Iglesia Bautista Cristiana y estamos acompañados de otros hermanos y amigos y nosotros celebramos tu gloria. Sí, Señor, la cruz fue una muerte gloriosa porque nos trajo salvación, ha hecho disponible para el mundo la salvación de sus almas. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la promesa de que pronto volverás. Deseamos, Señor, estar contigo. Por lo tanto, juntamente con el apóstol decimos, sí ven, Señor Jesús, para gloria de tu nombre. Amén. Dios le bendiga, hermano.